Hoy voy a redibujar un dibujo de mi infancia. Los dibujos forman parte de mi vida desde que tengo noción. En este último tiempo me abrí un canal de YouTube sobre dibujo para enseñarles a ustedes estos mismos y hacer cómics, enseñarles técnicas y demás cositas. Hasta les enseñé a dibujar Fortnite y Free Fire, boludo. Pero en estos 4 años de YouTube nunca redibujé algo mío viejo. Ni siquiera se los mostré nada. Está todo oculto. Así que se me ocurrió una idea súper original que no vi en ningún otro lado y que nadie nunca hizo. Y es redibujar un dibujo de mi infancia. Pero para empezar necesito 3 cosas. 1, el dibujo que voy a estar usando. 2, con qué material lo voy a hacer. Y 3, para ponerle un poco más de picantón, cuánto tiempo voy a tardar en hacer este dibujo. Para que el video sea más divertido, más que nada. Así que primero tengo que ir a lo de mi vieja a buscar algún dibujo. Bueno, así que agarré la bici y me fui a lo de mi vieja, donde guardo todos los dibujos viejos que tengo. Busqué en esas cajas rancias que tengo ahí, hasta que encontré uno. Y ahí se me ocurrió que le podía preguntar a mi vieja a ver si podía ayudarme. Y esto fue lo que me respondió. Ay, no jodas, estoy ocupada. Tenía bastantes dibujos que había encontrado y no me decidía por ninguno. Así que aproveché que en la casa de mi vieja también estaba mi hermana y le fui a pedir alguna opinión. Y esto fue lo que me dijo. Están todos feos. Cualquiera va a quedar bien. Así que salí de lo de mi vieja súper motivado con esos consejos, me volví a mi casa y me puse manos a la obra. Este es el dibujo que voy a estar redibujando. Es un dibujo del año 2003, o sea que yo tenía aproximadamente unos 19 años, en donde yo recién estaba incursionando en este mundo todo del dibujo, no estaba tan metido, tan a full, porque recordemos que los 19 años somos todos unos adolescentes que lo único que queremos salir de joda. Y yo estaba en ese mood, quería salir solamente de joda. Pero también en mis tiempos libres, en mis tiempos de ocio, en mis tiempos de hobby, me ponía a dibujar y estos eran los dibujos que salían. Si tendría que explicar un poco el contexto de por qué hice ese dibujo, creo que era más venida porque estaban las películas de Los Ángeles de Charlie, donde había muchas chicas que peleaban contra villanos, así medio agentes encubiertos. Pero ¿qué les estoy contando? Si a ustedes no les interesa eso, ustedes quieren ver el dibujo, para eso están acá, así que vamos con el dibujo. Bueno, ya tenemos el dibujo, ya tenemos la tableta, ahora lo que tenemos que hacer es empezar con el dibujo. Como les dije, iba a poner un tiempo, así que puse un cronómetro de 30 minutos para que corra al lado de la imagen que están viendo ahora, para que vean que no hice trampa, que el dibujo va a estar en 30 minutos o no. Eso lo sabrán si miran completamente. Tampoco es que les voy a dejar que el video que corra a 30 minutos, si no se me hace eterno. Lo van a ver en súper rápido y gracias a ese cronómetro van a ver que no estoy haciendo trampa. Sí, va a avanzar a la misma vez que avanza la imagen. Para explicarles un poquito lo que hice con el dibujo fue literalmente copiar, pero dándole una estética, una onda un poco más mía, un poco más 2022. Como ven, el dibujo original es un dibujo, una imagen como fija, media 2D, en la cual ahora traté de hacerle una especie de 3D. Más que nada es girar un poquito el cuerpo y hacerlo un poco de costado para poder ver toda la imagen completa. Para ir comparando los dos dibujos, tienen la imagen ahí al costado para que puedan ver el dibujo original todo el tiempo y ven lo que estoy haciendo ahora. Para explicarle un poco también cómo hago el dibujo, bueno, hago una capa donde elijo primero el lápiz, en este caso el lápiz mecánico, hago todo el boceto, o sea, redibujo todo este dibujo que están viendo. Después creo otra capa arriba de esta, la pongo en multiplicación, la anterior le bajo la opacidad, o sea, la del lápiz le bajo la opacidad, y en la nueva capa elijo el plumín Sashi con el color negro y empiezo a hacer el entintado. Al finalizar esta parte, hacemos lo que es el color, creando una nueva capa, poniéndola en multiplicación, haciendo todo el color base, y después de esto tenemos las dos capas siguientes de luz y sombras, que se hacen de la misma manera, poniéndolas en multiplicación, pero esta vez bajando la opacidad de la capa de sombreado y eligiendo algunos tonos un poco más oscuros de los que ya elegimos como colores de base, para que estos interfieran con los colores que ya están y se haga un sombreado o una luz. Ahora lo van a ver. Igual sinceramente de por sí ya me está gustando mucho más el nuevo dibujo, no es porque es que dibujo mejor ni nada, simplemente está mejor el dibujo. Aparte de donde estoy implementando nuevas técnicas, donde elijo algunos colores súper claritos, le bajo la opacidad y hago algunas especies de, por ejemplo, rubor o algunas manchitas que quiera marcar. Esas son cosas que vas aprendiendo de a poco y después de hacer muchos dibujos en Clip Studio. Les recomiendo siempre no parar de dibujar, es la clave para mejorar. Una vez que lleguen para dibujar la parte del fondo, lo que les recomiendo es crear de vuelta una nueva capa y hacer el fondo como si la imagen de adelante no estuviera. Dibujar todo el fondo, pintar todo el fondo de la misma manera que hicimos con la chica, usando diferentes capas de sombreados y luces. Y después de eso,
poner las dos capas una encima de la otra y van a ver que queda muy bien, van a poder darle la profundidad perfecta a sus dibujos. Ah, y ahí nomás, se me terminó el tiempo, lo hice justo y bueno, este es el resultado. Gente, espero que les haya gustado este tipo de videos, de esta forma de hacerlo. Ahí tienen abajo el botón rojo para suscribirse y les dejo 2 videos acá para que se queden en este canal. Yo me voy. Nos vemos, gente. Chau. Espero sepan apreciar el video porque fue agotador editarlo. Terrible. Nos vemos, gente.